Layo, que si no por él no estaría aquí, y por supuesto decir al decano y al Colegio de Abogados de Sevilla. Y yo tengo que decir algo que es que para mí yo soy un privilegiado hoy, porque estoy aquí arriba con Óscar, que lo llevo siguiendo hace muchos años, y con Sara, que hace unos años también yo leí su libro y fue también otro de los libros con los que yo me inicié casi en esto de la gestión del despacho. Con respecto a lo que ha dicho Tony, yo pensaba que eran numeritos en el despacho, mi padre me dice numeritos y me dice el hoja de Excel, pues ya contigo me he quedado alucinado. Y con la gestión, con el programa de gestión, también voy a decir que ojalá lo hubiese tenido yo en 2005, 2006, cuando yo hacía esos cálculos que Tony ha dicho, yo sí calculaba el coste de la hora, yo sí cogía mis gastos, los dividía, hacía la división por hora y intentaba aplicar eso un poco al despacho dentro de lo que yo podía. Bueno, como tengo poco tiempo, yo os voy a explicar un poco, he puesto esa escalerita, ¿no?, para explicar un poco lo que yo entiendo por despacho tradicional, que parece que cuando hablamos de despacho tradicional es algo despectivo. Yo no lo considero despectivo, sino yo creo que tenemos que mantener la esencia de lo que es un despacho tradicional. La esencia es estudiar el conocimiento jurídico, ese que me transmitió mi padre y que el decano ha comentado antes. Yo creo que los abogados tenemos que seguir estudiando. En los grandes foros se habla de que se presume el conocimiento jurídico. Bueno, yo digo que no hay que presumir tanto y que hay que estudiar más. Una vez dicho eso, es el despacho tradicional, tenemos que pasar, sí, a utilizar técnicas de gestión, tanto de gestión de despacho como otro tipo de técnicas. Y eso, bueno, os voy a dar unas pinceladas de lo que yo creo que tenemos que hacer. Voy a empezar con un vídeo que yo creo que resume muy bien lo que yo quiero transmitir, ¿vale? No sé si el vídeo está en inglés, está traducido, no sé si al final se verá, pero bueno, yo voy a intentar que se vea, y si no, bueno, yo os digo lo que dice el vídeo, si le puedes dar al play. Yo lo que quería con este vídeo es marcaros dos detalles importantes. Uno que ha dicho Philip es que no debemos pasar del marketing .1 al marketing 3.0. Eso ahora con lo que voy a explicar os explicaré, aunque no sean cuestiones de marketing. Lo que os quiero decir es que no podemos pasar de ser el despacho típico tradicional que no gestiona nada a querer hacerlo todo muy rápido saltándonos los pasos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Eso es uno de los detalles con la filtrada de seriedad. Y luego la tercera, cuando él explica el 3.0, es algo que hoy es necesario. Yo siempre digo, y ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, es que hoy el cliente nos exige más, lo vamos a ver ahora, y como tal, él necesita que nos preocupemos por él. Nosotros en el despacho tradicional, como pongo ahí, el despacho tradicional no es más que ese despacho donde teníamos la placa en la puerta y que los clientes llegaban solos. No hacía falta, el abogado tenía una posición predominante, no se preocupaba por captar clientes prácticamente, saliendo a tomar una cerveza casi que los captaba y venían solos, y bueno, no se preocupaba por nada más. Cobraba su factura, llevaba sus pleitos y no se preocupaba por nada más. Yo lo llamaba eso el libre albedrío, que yo decía a mi padre cuando estábamos juntos y yo empezaba en el despacho, me decía, bueno, esto al final, ¿cómo gestionamos esto? Bueno, pues aquí él me decía, bueno, los clientes vienen y no te preocupes que estudiando seguro que te llegarán. Entonces, claro, te planteabas eso y yo decía, bueno, te llegarán a ti, que tienes 50 y tantos años y que tienes una referencia ya, pero a mí no me llegan, yo tengo que hacer algo más por captar clientes. Y ahí fue un poco cuando yo me empecé a preocupar por esto y a intentar convertir este despacho tradicional que mi padre me transmitía a través del estudio y del trabajo duro, a convertirlo en un despacho avanzado, no moderno, sino en un despacho adaptado al tiempo de hoy. A mí la palabra moderno no me gusta porque la palabra moderno se queda atrás inmediatamente, entonces yo creo que lo importante es eso. El despacho tradicional no es más que eso, un despacho que no se preocupa por avanzar, sino que vive en la complacencia, y a partir de ahí pues es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que cambiar. Ha dicho Tony cosas importantes, la medición del ratio de horas, del beneficio, etc. Es cierto que tenemos que medir todo eso, sino que al final, con la competencia que tenemos, es muy complicado salir adelante, y de hecho muchos despachos hoy lo están pasando mal por culpa de eso. Por eso hoy hay que centrarse más en el cliente. Bueno, este es el detallito que os quería dar, lo que es mi punto de vista de lo que es un despacho tradicional. Ahora, yo pongo ¿qué no es un despacho tradicional? El que deja atrás el pasado. Bueno, un despacho no tradicional es ese que se preocupa por avanzar. No hablo de tecnología, de aplicar tecnología, que también, pero el despacho que no es tradicional, que mantiene lo tradicional, pero que avanza, desde mi punto de vista es ese despacho que se preocupa por hacer cosas distintas. Bueno, pues empieza a preocuparse por qué tipo de cliente tiene, cuánto le genera ese cliente, por qué no, qué es lo que quiere este cliente, por establecer procesos de trabajo. Oye, pues yo por ejemplo llevo mucho procedimiento hipotecario, pues ¿por qué llevarlo a lo loco? Bueno, pues vamos a gestionar ese tipo de procedimientos, vamos a hacer un proceso de trabajo donde tematicemos los procesos y ahorremos tiempo y vamos a ahorrar dinero seguro y seremos más rentables. Me refiero a ese tipo de cosas.
Seguro, protocolos de atención al cliente, ¿tenéis alguno? Bueno, yo creo que es importante, Óscar lo dice mucho en su conferencia, hablaba el otro día en el congreso, hablaba de la negociación con el cliente. Bueno, establecer un proceso de atención al cliente es avanzar, es modernizarse, es innovar, ¿no? Es establecer que el cliente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo iba a un dentista que está en Plaza de Cuba, yo llegaba allí, me sentaba, tenía las revistas más actualizadas, los niños tenían una PlayStation para que se entretuviesen. ¿Qué hacían? Bueno, le daban un entorno al cliente para que se sintiese cómodo y se sintiese vinculado a este dentista para que no lo abandonase. Bueno, pues yo digo lo mismo, oye, en los despachos de abogados muchas veces nos despreocupamos los abogados de ese cliente que lleva más de 20 minutos entrando en la puerta. Está sentado, nadie le pregunta cómo está, si quiere un café, si quiere una Coca-Cola, si quiere usted pasar a la sala de reuniones. Bueno, se trata de establecer protocolos. Yo soy mucho de protocolos. Contra más protocolos de trabajo establecemos, más eficientes nos volvemos. Hablo de eso, ¿no? Un poco, ese es el despacho que no es tradicional. Ahí hablo también de inbound marketing, eso lo explicará mejor Sara que yo, de sistemas de fidelización del cliente, de seguir al cliente. Parecen muchos los despachos tradicionales, el despacho pequeño, que es el que siempre me gusta dirigirme a mí. Los grandes saben mucho de esto y llevan muchos años aplicándolo. Pero el despacho pequeño, cuando terminamos un divorcio, nos olvidamos del cliente. No le volvemos a preguntar cómo está, no le mandamos una encuesta de satisfacción para ver si le ha gustado, qué es lo que más le ha gustado, si le ha gustado cómo le hemos atendido, cómo le hemos explicado el procedimiento a lo largo del proceso. Eso es innovar. Para el despacho tradicional y el despacho que se encuentra así, para mí yo creo que eso es innovar, establecer procesos donde el cliente esté en el centro de ese proceso. Eso es el cambio que se ha dado. El cambio más importante que hemos dado de unos años aquí es que antes no nos preocupábamos por el cliente, teníamos una posición predominante sobre el cliente y hoy esa posición predominante la tiene el cliente. ¿Por qué? Bueno, todo con la tecnología, con Internet. Internet ha creado muchas oportunidades, pero también nos ha dado un cliente más informado sobre el problema. Hay veces que el cliente llega al despacho y tiene más información sobre su propio problema que nosotros. Ya sabe qué tipo de procedimiento va a tener, cuáles son las posibles resoluciones, etcétera, etcétera. A mí no me gusta hablar de innovación porque todo el mundo asocia innovación a los cables. No. Innovar en un despacho tradicional o en cualquier despacho no se trata de aplicar tecnología porque sí. Se trata de lo que ha explicado Tony. Yo quiero avanzar, tengo que saber en lo que quiero avanzar, es monitorizar las horas, cuánto trabajo, cuánto no trabajo, qué clientes tengo, me quiero preocupar por el cliente. Una vez que tenemos claro lo que queremos hacer, cogemos la tecnología y la aplicamos a lo que queramos. No cojamos la tecnología y luego no sepamos a qué la queremos aplicar. No, primero tenemos que saber en qué queremos avanzar, en qué queremos hacer y en qué queremos construir y a partir de ahí utilizamos la tecnología que tenemos. No confundamos despacho moderno y despacho tradicional al convertirnos en un despacho moderno por aplicar mucha tecnología. No, la tecnología está y la tecnología nos ayuda, pero nos ayuda siempre que nosotros sepamos a dónde queremos que nos ayude. Si no, tendremos un programa de gestión que no sirve para nada. ¿Vale? Esa es un poco la idea. A partir de aquí, ¿queda muy lejos el futuro? Bueno, yo creo que en el futuro ya estamos. Lo que pasa que es verdad que la tecnología avanza mucho más rápido que las personas. Yo siempre digo mucho últimamente que estoy en otro mundo empresarial también, te das cuenta que hay mucha tecnología que además avanza totalmente, pero que es verdad que a nosotros tarda más en llegarnos, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que aunque tarde en llegarnos, tenemos que conocerla, tenemos que saber qué es lo que nos viene para precisamente lo que os he dicho. Sabemos lo que nos viene y luego sabemos cómo aplicarla y sabemos si nos va a servir o no nos va a servir. Pero tenemos que estar pendientes de la tecnología, tenemos que saber lo que viene, tenemos que innovar, a tener sistemas de adaptación. Yo creo que lo importante de esta ponencia y de todo es que tenemos que gestionar el cambio y adaptarnos al cambio, pero poco a poco. No queramos pasar del 1.0 al 3.0 de golpe porque chocaremos. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que dar esos pasos. Yo creo que cómo pegamos ese salto a la diferenciación, a esa adaptación. Bueno, pues primero tenemos que saber qué somos. Yo voy a poner un ejemplo rápido. Yo en el despacho yo pensaba que era un tipo de despacho y cuando me di cuenta y analicé qué tipo de clientes teníamos, me di cuenta que sí, que yo creía que era especialista. Bueno, yo creía que mi padre era especialista en una rama, más bien fue mi padre, y cuando analicé los tipos de procedimientos que llevábamos, es verdad que llevábamos muchos procedimientos de ese estilo, pero los que más rentabilidad nos daban eran de otra rama. O sea, llevábamos mucho procedimiento penal, pero resulta que los que más rendimiento nos daban eran los laborales. Bueno, igual me tengo que plantear algo. Igual no soy tan especialista en penal y soy más especialista en laboral. No es darle saber qué somos. Luego, saber dónde queremos llegar. Cuando se dice esto, yo cuando leía los primeros libros de marketing en 2004, yo cuando leí el primero, yo no sabía dónde quieres llegar. Pues no sé, tener un despacho que funcione, que vaya bien, tal, bueno.
Pero bueno, hoy hay que buscar esa diferenciación. ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Bueno, pues quiero tener un despacho X que se dedique a derecho penal o derecho de familia y tener esa diferenciación y diferenciarme por una serie de matices. Yo creo que eso es importante. Y luego, a raíz de ahí podemos trabajar el posicionamiento, la segmentación y la generación de marca. Hoy es fundamental generar marca. Si el cliente no asocia nuestra marca a una buena reputación, difícilmente nos contratará. Bueno, sí, nos contratará por precio. Y ahí está el problema. Parece que muchas veces el precio debe ser determinante. El precio no debe ser determinante. Nosotros, si estamos diferenciados, sabemos lo que hacemos y ofrecemos un valor añadido al cliente, nunca el precio será el problema. Y si es el problema, no es nuestro cliente. Será otro tipo de cliente, no será de nuestro despacho. Pero tenemos que conseguir todo eso. A partir de ahí, tenemos la misión, la visión y los valores, que es un poco lo que he explicado antes, que es qué quiero ser, cómo quiero saber, qué es lo que soy, dónde quiero llegar. Y los valores parece que los abogados jugamos mucho con eso, lo ha dicho Tony antes. Los valores no me refiero a transmitir confianza, tal, no es eso. Se trata de los valores que de verdad nos demuestran, que es que somos nosotros como abogados, los componentes del despacho. Es decir, si cuando tenemos un problema porque el cliente viene enfadado, cómo reaccionamos, aprovecharnos de esas cosas, esos son los valores que luego, los que nos potencian, tenemos que aplicar al despacho, no transmitir confianza, eso se da por supuesto. Decano lo dice siempre muy bien, cuando a mí me gusta mucho de vez en cuando venir a las juras porque transmite precisamente lo que es la abogacía, y a mí creo que todos tenemos que venir, ya lo dije en la presentación del libro, y creo que todos deberíamos de venir, si no cada trimestre una vez, a escuchar al decano explicar lo que es esto de la abogacía y cómo tenemos que sentirlo y la pasión que uno transmite cuando esto, y creo que es importante, pero tenemos que tener claro eso, ¿vale? Tenemos que saber hacia dónde vamos. Vamos casi al final. Yo hablo aquí ahora de romper con el estado de confort, ¿no? Tony lo ha dicho. Yo creo que en mi despacho el problema que tuve con mi padre fue ese, decirle: papá, tenemos que romper, tú estás acomodado, estamos acomodados en nuestro día a día, los plazos nos comen, para eso están este tipo de herramientas, vamos ahí poco a poco, pero tenemos que romper con ese estado de confort. Si estamos cómodos, todo funciona, me conformo. No, rompamos con eso. Si queremos diferenciarnos, quedarnos sentados en el despacho y ver cómo otros despachos crecen y criticar: oye, es que yo no crezco, es que no, es que hay que ver lo que hace ese, es que este no sabe tanto como yo, pero mira dónde está. No, bueno, es que está haciendo cosas. Rompamos con ese estado de confort. Digo ahí que nuestro principal rival es la autocomplacencia, por supuesto. Nos compadecemos de nosotros mismos, que es todo esto viene de un estado mental que tenemos que dar la vuelta, tenemos que empezar a gestionar. Y algo que hemos dicho, que habéis dicho antes también, que es muy importante, es que tenemos que empezar a pensar que, a pesar de que somos un despacho tradicional, a pesar de que nos apasione el mundo del derecho, de que nos apasione estudiar nuestros procedimientos, tenemos que tener claro que somos una empresa de servicios profesionales. Y a partir de ahí, por eso tenemos que aplicar este tipo de técnicas si queremos sobrevivir en el mercado legal que viene, ¿vale? Ahí digo que el miedo es el principal factor que nos hace: oye, si hago esto y me equivoco. Bueno, yo creo que de los errores se aprende, y el que inicia el camino al final llegará al éxito. Hay que probar, hay que fallar, hay que saber dónde estamos y cómo queremos llegar, y a partir de ahí poder conseguir el objetivo, que es el siguiente paso. Yo aquí os he puesto una foto mía y la he puesto y digo que no existen ni objetivos ni metas si estás en la zona de confort, y que con ausencia de esfuerzo nunca se ha ganado una carrera. Yo esto lo digo porque yo nunca pensé que iba a hacer triatlón hace 6 o 7 años, nunca pensé que iba a poder correr un Ironman, ni que iba a poder correr una maratón, ni que me iba a tirar al río a nadar porque me daba pánico. Y a pesar de que me fui marcando metas pequeñas, dije: primero voy a hacerme un triatlón sprint, luego pasaré el olímpico, luego haré un medio Ironman, luego haré una maratón y luego haré un Ironman. Lo que os quiero transmitir con esto es que me marqué metas. Intenté llegar a ellas poniendo los medios para llegarlas. Sacrificio, esfuerzo, eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que poner si queremos cambiar nuestros despachos y transformar nuestros despachos. A partir de ahí ya conseguiremos el objetivo, saldremos de nuestra zona de confort, gestionaremos el cambio y nos dirigiremos hacia donde queremos llegar. Esto que os he dicho son pinceladas, evidentemente tiene un trabajo detrás, que hay que trabajarlo mucho, pero bueno, yo creo que queda un poco claro y que tenemos que ir a paso sin saltarnos ningún escalón, ¿vale? Ahí ya conseguiremos la victoria. Y por supuesto, nunca olvidéis que todos los grandes logros requieren de tiempo y paciencia. Hay que fallar, hay que probar, pero hay que analizar y saber dónde queremos llegar para conseguir el objetivo. Yo poco más voy a decir, y muchas gracias a todos por escucharme y gracias a todos. ¿Vale?